Si acercas la vista al borde inferior derecho de esta vieja fotografía, justo donde la emulsión de plata ha comenzado a oxidarse con el paso de las décadas, notarás algo que la mayoría de los ojos pasan por alto. A primera vista, la imagen parece un retrato oficial de la fundación del Consejo Local de San Lorenzo de la Niebla, fechada quizás a mediados de los años 50. En el centro, con chalecos de lana y miradas severas, están los hombres importantes: el alcalde, el banquero, el terrateniente. Sonríen con la confianza de quienes creen que el tiempo les pertenece. Pero allí, en esa esquina borrosa, casi fuera del encuadre, hay una mancha oscura que, al ser examinada con una lupa, revela la silueta de una mujer encorvada y, aferrada a su falda, una mano diminuta y sucia. Esa mano pertenece al niño que nadie quería. Esa sombra es el comienzo de una tormenta que tardaría 30 años en regresar. Antes de sumergirnos en las profundidades de este olvido y descubrir cómo esa pequeña mano llegó a sostener el destino de todos los que hoy posan con orgullo, te invito a que marques tu presencia en esta historia. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para que juntos sigamos revelando los ecos de aquellos a quienes la historia intentó borrar. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir buscando en la oscuridad de los archivos. La historia de esa pequeña mano comienza mucho antes del clic de la cámara, en un invierno particularmente cruel que azotó el valle de San Lorenzo. El pueblo no era un lugar amable para los débiles, era una comunidad forjada en la dureza de la minería y la agricultura de secano, donde la compasión se medía en gramos y la reputación en toneladas. En ese entorno hostil, apareció el niño. No tenía nombre, o al menos nadie se molestó en recordarlo al principio. Lo llamaban simplemente el Expósito, o, con más crueldad, el malnacido. Tenía unos 5 años cuando fue encontrado vagando cerca de los silos de grano, con la piel pegada a los huesos, y unos ojos tan grandes y oscuros que parecían absorber la poca luz que llegaba al callejón. Decían que era hijo de una forastera que había muerto de fiebre en el Camino Real, o quizás el resultado de un pecado inconfesable de alguien del pueblo vecino. Lo cierto es que nadie reclamó su sangre. En San Lorenzo, un niño sin padre y sin tierras era una boca inútil, un parásito en una economía de subsistencia. Durante semanas el niño sobrevivió como un animal callejero, disputando las sobras de los cerdos y durmiendo bajo los pórticos de la iglesia, hasta que el sacristán lo echaba a escobazos antes del amanecer. Era un fantasma de carne y hueso, visible para todos, pero reconocido por nadie. La gente cruzaba la calle para evitar su mirada, temerosos de que la mala suerte fuera contagiosa, o quizás temerosos de que la culpa les pesara en la conciencia si se detenían demasiado tiempo a observar su miseria. El antagonista silencioso de esta primera etapa no era una sola persona, sino el pueblo entero encarnado en la figura de don Anselmo, el hombre más rico de la región. Don Anselmo es el hombre alto en el centro de la fotografía, el que sostiene el bastón con empuñadura de plata. Él había decretado, de manera no oficial pero absoluta, que la caridad fomentaba la holgazanería. Si alimentamos a una rata, vendrán 100 más, solía decir en la taberna, mientras los demás asentían, confundiendo crueldad con sabiduría práctica. Bajo su influencia, la indiferencia hacia el niño se convirtió en una política cívica. Estaba prohibido darle trabajo y estaba mal visto darle pan. El niño, a quien la historia conocería más tarde como Tiago, aprendió que el silencio era su única defensa. Dejó de llorar, dejó de pedir, y simplemente existía, volviéndose cada día más transparente, más parecido al polvo que cubría las calles sin pavimentar. Fue en una tarde de tormenta eléctrica cuando el destino de Tiago pendió de un hilo. El río se había desbordado, y el caos reinaba en la plaza baja. El niño, buscando refugio de la lluvia torrencial, se había escondido dentro de un almacén de herramientas propiedad de don Anselmo. Fue descubierto por el capataz, quien, acusándolo de intentar robar, aunque el niño apenas tenía fuerzas para levantar un martillo, lo arrastró hacia el lodo de la plaza pública. La conmoción atrajo a los curiosos. Bajo la lluvia, el pequeño cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de un terror absoluto. Se hablaba de llevarlo al orfanato estatal, una institución que en aquellos tiempos era poco más que una sentencia de muerte lenta por enfermedad y abandono. Situada a 3 días de viaje en carreta, don Anselmo observaba la escena desde el porche de su casa, fumando un puro, sin intervenir, permitiendo que la justicia natural siguiera su curso. Fue entonces cuando la figura borrosa de la fotografía cobró vida. Su nombre era Elvira, no tenía apellido ilustre, ni tierras,
ni marido. Era la lavandera del pueblo, una mujer cuyas manos estaban perpetuamente rojas y agrietadas por la lejía y el agua helada del río. Elvira vivía en una choza en los límites del pueblo, cerca del vertedero, y era tan marginada como el propio niño, aunque por razones diferentes. Su pobreza extrema y su negativa a agachar la cabeza ante los poderosos la hacían sospechosa. Elvira rompió el círculo de hombres que rodeaban al niño. No gritó, ni insultó, simplemente caminó con una determinación que cortó el aire más que los truenos. Se quitó su chal de lana raída y ante la mirada atónita de la multitud, envolvió con él al pequeño Tiago, que yacía en el barro esperando el golpe final. El capataz intentó detenerla, agarrándola del brazo, pero la mirada que Elvira le devolvió fue tan feroz, tan cargada de una dignidad antigua y terrible, que el hombre la soltó como si se hubiera quemado. «Este niño no va a ningún lado», dijo ella con una voz ronca por el humo de su estufa de leña, pero clara como una campana. «Si el pueblo no tiene pan para él, yo partiré el mío. Si el pueblo no tiene techo, el mío le servirá». Don Anselmo, divertido por el espectáculo, soltó una carcajada seca desde su porche. «Déjala que se lo lleve», gritó, su voz resonando sobre la lluvia. «Dos miserias juntas se mueren más rápido que una sola. Nos está haciendo un favor, limpiando la basura de mis calles». Las risas de los demás siguieron a la sentencia del terrateniente. Para ellos aquello era una comedia, la lavandera loca adoptando al niño maldito. Pero Elvira no esperó a escuchar más. Levantó a Tiago, que a sus 5 años pesaba menos que un fardo de ropa mojada, y se lo llevó contra su pecho, caminando bajo la lluvia hacia los márgenes de San Lorenzo. Ese momento, esa caminata bajo el aguacero y las burlas, selló un pacto silencioso entre dos almas naufragadas. La fotografía de la que hablábamos al principio fue tomada apenas una semana después de este incidente. Se organizó para celebrar la inauguración del nuevo reloj del ayuntamiento, donado por don Anselmo. Todo el pueblo fue convocado para mostrar la unidad y prosperidad de San Lorenzo. Elvira no fue invitada, por supuesto, pero tuvo que cruzar la plaza para entregar un encargo de ropa limpia. Al ver la cámara, instintivamente atrajo a Tiago hacia sus faldas protegiéndolo, tratando de pasar desapercibida. El fotógrafo, enfocado en los dignatarios, no se molestó en esperar a que salieran del cuadro. Así quedaron inmortalizados, los poderosos en el centro, celebrando el tiempo presente, y los marginados en la esquina, borrosos, representando un futuro que nadie podía prever. Los primeros meses de esa adopción improvisada fueron una prueba de fuego. La choza de Elvira era pequeña, construida con madera de desecho y techo de lata, donde el viento se colaba como un invitado indeseado. Pero por primera vez en su corta vida, Tiago conoció algo más cálido que el sol de verano. Conoció la bondad. Elvira no tenía mucho, apenas ganaba unas monedas lavando la ropa de las mismas personas que la despreciaban, pero cada noche se aseguraba de que hubiera un plato de sopa caliente para el niño, incluso si eso significaba que ella se fuera a dormir solo con un té de hierbas en el estómago. El niño, traumatizado por años de abandono, no habló durante los primeros 6 meses. Se comunicaba con gestos, con miradas de gratitud que valían más que 1000 discursos. Pero Elvira no le exigía palabras, le hablaba constantemente mientras restregaba las camisas de lino de don Anselmo en el río. Le contaba historias de sus propios antepasados. Le enseñaba los nombres de los pájaros y las plantas, y le explicaba cómo leer el cielo para saber cuándo vendría la lluvia. Sin saberlo, le estaba dando la educación más valiosa, la capacidad de observar y entender el mundo natural, algo que los hombres del pueblo, encerrados en sus libros de cuentas y sus ambiciones, habían olvidado por completo. La adopción de Tiago por parte de Elvira no ablandó los corazones de San Lorenzo. Al contrario, los endureció. Ver al niño limpio, con ropa remendada pero digna, y ver a Elvira trabajar el doble para mantenerlo, era un espejo incómodo para la moral del pueblo. Les recordaba su propia falta de humanidad, y como mecanismo de defensa, el pueblo decidió castigarlos con el aislamiento total. Las señoras de bien empezaron a enviar su ropa a lavar al pueblo vecino, solo para no darles dinero. En la tienda de abastos, les vendían el arroz más quebrado y la harina con gorgojos al precio de primera calidad. «Que se vayan», murmuraban en la iglesia los domingos, mientras Elvira y Tiago se sentaban en la última banca, solos en su isla de fe. No pertenecen aquí, pero Elvira era como un roble viejo. Podía doblarse con el viento, pero sus raíces eran profundas. Se negó a irse, se negó a rendirse. Y Tiago, observando cada injusticia, cada desprecio, cada moneda negada, empezó a acumular algo dentro de sí. No era odio, exactamente, era algo más frío, más calculador,
y mucho más peligroso para sus enemigos. Era una memoria absoluta. El niño empezó a fijarse en detalles que los adultos ignoraban. Mientras acompañaba a Elvira a entregar la ropa, veía las cartas que los hombres dejaban sobre las mesas, escuchaba las conversaciones susurradas en los pasillos, notaba quién entraba en qué casa a deshoras. Su silencio se convirtió en su camuflaje. Para el pueblo él seguía siendo el niño tonto de la lavandera, un ser invisible sin inteligencia ni voluntad. No sabían que detrás de esos ojos oscuros, una mente brillante estaba despertando, alimentada por el amor feroz de una madre adoptiva y afilada por la crueldad de un pueblo que se creía intocable. Una noche, mientras compartían un pedazo de pan duro a la luz de una vela de cebo, Tiago rompió su silencio. Su voz era rasposa por la falta de uso, pero firme. Miró a Elvira, que cosía un parche sobre otro en sus pantalones, y dijo sus primeras palabras en esa casa. Un día, mamá, no tendrás que lavar la suciedad de nadie más. Un día, ellos querrán lavar la nuestra. Elvira sonrió con tristeza, acariciando el cabello del niño. Pensó que era una fantasía infantil, un sueño febril provocado por el hambre. No podía imaginar que esa promesa, hecha en la penumbra de una choza miserable, sería el motor que impulsaría una transformación tan radical que borraría los cimientos mismos de San Lorenzo. No sabía que estaba criando no solo a un hijo, sino a un ajuste de cuentas. Y así, mientras el pueblo dormía tranquilo bajo la protección de don Anselmo, creyendo que el orden natural de las cosas era inmutable, en la periferia, en la esquina borrosa de la realidad, el verdadero dueño del futuro acababa de encontrar su voz. Si volvemos a observar esa fotografía fundacional, más allá de las figuras humanas, hay un detalle arquitectónico en el fondo que suele pasar desapercibido: las ventanas altas y estrechas de la escuela municipal. A través de esos vidrios, distorsionados por la calidad del cristal antiguo, se filtraba la luz que iluminaría la mente de Tiago, aunque el pueblo hiciera todo lo posible por mantenerlo en la penumbra. La imagen estática no puede capturar el paso del tiempo, pero la historia que corre por debajo de la superficie nos dice que esa escuela se convirtió en el primer campo de batalla de una guerra silenciosa. A medida que los años convirtieron al niño esquelético en un adolescente de extremidades largas y mirada penetrante, la dinámica en San Lorenzo cambió sutilmente. Tiago no era bienvenido en el aula, pero la ley nacional obligaba a la escolarización básica, un tecnicismo que irritaba profundamente a don Anselmo, así que se le permitió asistir, pero bajo condiciones que hubieran quebrantado el espíritu de cualquiera. Se le asignó un pupitre viejo en la última fila, justo al lado de la estufa de leña, donde el calor era sofocante en invierno y el hollín manchaba su única camisa decente. No se le dieron libros. El maestro, un hombrecillo nervioso llamado señor Barrales, que le debía su puesto a la influencia del terrateniente, alegaba que no había suficientes ejemplares y que los hijos de las familias contribuyentes tenían prioridad, pero lo que San Lorenzo no calculó fue que al negarle las herramientas, le estaban regalando una habilidad superior. Sin libros para repasar en casa, Tiago desarrolló una memoria prodigiosa. Escuchaba cada lección con una voracidad casi depredadora, mientras los otros niños, incluido Rogelio, el hijo mimado de don Anselmo, se distraían tirando bolas de papel o durmiendo sobre sus pupitres. Tiago absorbía todo: la geografía de tierras lejanas que soñaba pisar, la gramática de un idioma que usaría como espada y, sobre todo, las matemáticas. Los números no juzgaban, los números no tenían prejuicios. En la lógica implacable de la aritmética, Tiago encontró un refugio donde las reglas eran justas y el resultado dependía únicamente del esfuerzo. Hubo una tarde, cuando Tiago tenía unos 14 años, que marcó el fin de su invisibilidad académica y el comienzo del miedo real en el corazón de la élite del pueblo. El inspector regional había venido de visita sorpresa. El señor Barrales, sudando frío, intentó lucirse haciendo que Rogelio resolviera un problema complejo de volúmenes y costos en la pizarra, un ejercicio diseñado para mostrar la futura perspicacia comercial del heredero del pueblo. Rogelio, que había pasado la noche anterior bebiendo vino robado de la bodega de su padre, se quedó paralizado frente a la pizarra negra. La tiza se rompió en sus manos temblorosas. El silencio en el aula era denso, vergonzoso. Don Anselmo, presente en el fondo del salón, apretaba el puño sobre su bastón, con la cara roja de ira contenida. Fue entonces cuando el inspector, un hombre de ciudad que desconocía las jerarquías locales, señaló al rincón oscuro. «Tú, muchacho, el del fondo, ¿puedes ayudar a tu compañero?». El señor Barrales intentó intervenir,
pero el inspector levantó una mano. Tiago se puso de pie, caminó con esa calma inquietante que había aprendido de Elvira, tomó un trozo de tiza y, sin dudar un segundo, escribió la solución. No solo resolvió el problema, sino que corrigió la fórmula que el propio maestro había planteado mal al principio. Cuando terminó, dejó la tiza en el borde y regresó a su asiento sin mirar a nadie. El inspector aplaudió. Don Anselmo no. Esa noche, Rogelio recibió una paliza de su padre, no por ser ignorante, sino por permitir que el hijo de la basura lo hiciera quedar mal. Y al día siguiente, Tiago encontró su pupitre roto en el patio de la escuela. El mensaje era claro: tu inteligencia es una ofensa. La adolescencia de Tiago se convirtió en un juego peligroso de supervivencia. Al serle negada cualquier oportunidad de educación superior o trabajo administrativo, tuvo que emplearse en los trabajos más duros. Cargaba sacos de grano en la estación de tren, limpiaba establos y ayudaba en la cosecha bajo el sol abrasador, pero mientras sus manos se endurecían y se llenaban de callos, su mente seguía trabajando. En la estación de tren, observaba cómo los intermediarios compraban la cosecha de los campesinos locales a precios irrisorios para revenderla en la capital por el triple. Veía cómo don Anselmo manipulaba las pesas de la balanza pública para robar unos kilos a cada granjero. Tiago anotaba todo en un cuaderno mental. Empezó a entender que el poder de don Anselmo no venía de su linaje, sino de la ignorancia de los demás y del control absoluto de la información. Elvira, por su parte, envejecía prematuramente. Los años de lavar ropa en el río helado le habían pasado factura a sus articulaciones. Sus manos, deformadas por la artritis, ya no podían frotar con la misma fuerza, y sus ingresos disminuían. Tiago la veía llegar a casa cada noche, agotada, tosiendo ese polvo húmedo que parecía haberse instalado en sus pulmones. La rabia que sentía de niño se había transformado en una desesperación fría. Sabía que si se quedaba en San Lorenzo, su destino sería enterrar a su madre en una tumba sin nombre y luego morir él mismo de agotamiento o alcoholismo, como tantos otros hombres rotos del pueblo. El amor que sentía por Elvira era inmenso, pero también era una cadena que lo ataba a la miseria. El punto de quiebre llegó un otoño gris. Tiago, que ya tenía 18 años, había ahorrado en secreto cada moneda que encontraba o ganaba haciendo trabajos extras en los pueblos vecinos. Su plan era comprar medicinas para Elvira y, tal vez, arreglar el techo de la choza. Pero una tarde, al regresar del trabajo, encontró la puerta de su casa abierta. Adentro, dos de los capataces de don Anselmo estaban destrozando el interior. Buscaban, según dijeron entre risas, bienes robados. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que robar, pero en el proceso rompieron el frasco donde Tiago guardaba sus ahorros y se llevaron las monedas como pago por la inspección. Elvira estaba en un rincón, llorando silenciosamente, no por el dinero, sino por la impotencia de ver cómo humillaban a su hijo. Esa noche, Tiago no durmió. Se sentó en el umbral de la puerta, mirando las luces distantes de la mansión de don Anselmo en la colina. Entendió entonces que nunca ganaría jugando con las reglas de ellos. Entendió que para salvar a Elvira, tenía que abandonarla. Era una paradoja cruel, una decisión que le desgarraba el alma, pero necesaria. Necesitaba irse a un lugar donde su apellido no fuera una condena, donde su mente pudiera convertirlo en un arma. Necesitaba capital, poder y distancia. A la mañana siguiente, la escena en la cocina fue breve y devastadora. Tiago no tuvo que explicar mucho. Elvira, con esa sabiduría de las madres que ven el futuro en los ojos de sus hijos, ya lo sabía. Ella no intentó detenerlo. Se levantó con dificultad. Fue hacia el hueco debajo de las tablas del suelo donde guardaba su tesoro más secreto. Un pañuelo anudado con unos pocos billetes viejos y un anillo de oro. La única herencia de una madre que ella apenas recordaba. «Toma esto», le dijo, poniéndolo en la mano de Tiago. «No es para que comas. Es para que no tengas que volver nunca con la cabeza gacha». Tiago intentó rechazarlo, sabiendo que eso era todo lo que ella tenía para sobrevivir si enfermaba, pero Elvira le cerró la mano con fuerza. «Vete, Tiago, y cuando vuelvas, porque sé que volverás, asegúrate de que tiemblen». La despedida en la estación de tren fue solitaria. No hubo pañuelos blancos ni bandas de música, solo una mujer encorvada en el andén, envuelta en un chal negro, y un joven con una maleta de cartón y una mirada que quemaba. Mientras el tren se alejaba, escupiendo humo y vapor, Tiago no miró atrás hacia el pueblo que lo odiaba, miró hacia el horizonte. San Lorenzo de la Niebla quedaba atrás, convirtiéndose en una mancha en el paisaje, pero el pueblo no desaparecía de su mente. Lo llevaba grabado a fuego, cada insulto,
cada golpe, cada injusticia, viajaba con él. En el tren, rodeado de desconocidos, Tiago abrió el cuaderno que llevaba en el bolsillo. En la primera página, escribió una lista de nombres. Don Anselmo encabezaba la lista. El señor Barrales estaba allí, el capataz que había robado sus ahorros también. No era una lista de muerte. Tiago no era un asesino vulgar, era una lista de deudas. Y él, que había aprendido matemáticas mejor que nadie, sabía que el interés compuesto de la venganza se acumulaba con el tiempo. El mundo exterior era vasto, ruidoso y aterrador para un muchacho de campo, pero Tiago tenía una ventaja sobre todos los hombres de ciudad con los que se cruzaría. Él no tenía nada que perder. El miedo se había quedado en el barro de San Lorenzo. Lo que viajaba en ese vagón de tercera clase era pura ambición destilada. Los años de oscuridad habían terminado. Comenzaba la era de la construcción del mito. Nadie en el vagón prestó atención al joven delgado que miraba por la ventana, pero si hubieran sabido lo que ese muchacho llegaría a ser, se habrían apartado con reverencia. El arquitecto de su propia leyenda acababa de poner la primera piedra, lejos, muy lejos del lugar que un día tendría que arrodillarse ante él. Si pudiéramos hojear un álbum de fotos imaginario que cubriera el intervalo ciego de esta historia, esos años perdidos entre la partida del tren y el regreso del hombre, encontraríamos imágenes muy distintas a las bucólicas y estancadas escenas de San Lorenzo. En lugar de campos verdes y cielos abiertos, veríamos acero, humo gris, andamios que rascan el cielo y oficinas llenas de humo de tabaco en la capital. Veríamos la transformación geológica de un ser humano sometido a una presión inmensa. Tiago había dejado de ser el niño de la lavandera para convertirse en una fuerza de la naturaleza, una que operaba en las sombras de una metrópolis que devoraba a los débiles con la misma indiferencia que su pueblo natal, pero con una diferencia crucial. En la ciudad, el dinero era el único linaje que importaba. Al llegar a la capital, la soledad fue su primera maestra. Tiago vivió los primeros 2 años en una pensión infestada de humedad en el distrito industrial, un lugar donde el sol parecía tener prohibida la entrada. Trabajó como estibador en el puerto, cargando cajas que pesaban más que su propio cuerpo, y como peón en las obras de construcción que expandían la ciudad hacia el norte. Sus manos, que en San Lorenzo habían aprendido a ser delicadas para no romper la ropa vieja, se volvieron de piedra. Pero mientras sus compañeros gastaban su jornal en aguardiente, y mujeres para olvidar la miseria de sus vidas, Tiago ahorraba. Comía una sola vez al día, racionando el hambre como si fuera combustible. Cada moneda que guardaba no era para comprar comodidad, sino libertad. Su gran oportunidad no llegó por suerte, sino por esa capacidad de observación clínica que había desarrollado en los márgenes de su pueblo. Trabajando en una gran obra de infraestructura, notó el desperdicio masivo de materiales: vigas de acero cortadas, sacos de cemento rotos, madera de encofrado desechada. Los capataces veían basura. Tiago vio una mina de oro, recordando cómo Elvira remendaba lo imposible para darle una segunda vida a las cosas. Tiago propuso a su jefe comprarle los desechos por una fracción del costo. El jefe se rió, pensando que el muchacho estaba loco, y aceptó. Tiago pasaba sus noches limpiando, clasificando y revendiendo esos materiales a constructores más pequeños en los barrios pobres. En 6 meses, ganaba más con la basura que con su salario. En un año, dejó el pico y la pala para siempre. La década siguiente fue un ascenso vertiginoso y silencioso. Tiago fundó Recuperaciones Norte, una empresa que comenzó reciclando metales y terminó proveyendo la estructura ósea de los nuevos rascacielos de la ciudad. Pero el negocio era solo el medio, no el fin. Tiago estudiaba de noche con una ferocidad que asustaba a sus pocos conocidos. Devoraba libros de derecho mercantil, finanzas y agronomía. Aprendió cómo funcionaban los bancos, cómo se movían las hipotecas, y lo más importante, cómo los hombres poderosos podían ser destruidos no con armas, sino con papel y tinta. Se convirtió en un hombre de pocas palabras y trajes oscuros impecables, cortados a medida para disimular la musculatura de obrero que aún conservaba. En los círculos financieros empezaron a llamarlo el fantasma, porque nunca daba entrevistas, nunca aparecía en las páginas sociales y nadie sabía de dónde venía. Cuando le preguntaban por su familia, su rostro se volvía una máscara impenetrable y cambiaba de tema. No tenía amigos, solo socios y empleados leales a los que pagaba generosamente, comprando su silencio y su eficacia. No había espacio para el amor ni para la distracción. Su corazón estaba en pausa, latiendo al ritmo de un reloj que marcaba la cuenta regresiva para su venganza. Sin embargo, su conexión con San Lorenzo nunca se cortó. Simplemente
se volvió invisible. Tiago contrató a una agencia de investigadores privados con una sola orden: vigilen, no intervengan. Cada mes, recibía un sobre marrón en su escritorio de caoba en el piso 40 de su torre corporativa. Esos informes eran su única lectura personal. A través de fotos granuladas y reportes escritos a máquina, vio a Elvira envejecer, vio cómo su espalda se curvaba más, cómo su cabello se volvía completamente blanco. Para protegerla, Tiago ideó un sistema complejo. Creó una fundación benéfica ficticia que seleccionó al azar a ancianas de zonas rurales para recibir una pensión mensual anónima. Así Elvira empezó a recibir sobres con dinero que le permitían dejar de lavar ropa ajena, creyendo que era un milagro de la Virgen, sin sospechar que era el sudor de su hijo convertido en billetes. Tiago sabía que si enviaba el dinero directamente a su nombre, don Anselmo se lo quitaría o la usaría para extorsionarlo. El anonimato era su escudo, pero los informes también traían noticias sobre sus enemigos. Y aquí es donde la mente maestra de Tiago comenzó a tejer la trampa. Supo que la economía de San Lorenzo, bajo la gestión arrogante y anticuada de don Anselmo y sus compinches, se estaba desmoronando. La tierra, agotada por el monocultivo y la falta de inversión técnica, producía cada vez menos. Don Anselmo, negándose a perder su estilo de vida de reyesuelo, había empezado a pedir préstamos masivos para mantener las apariencias. Tiago sonrió por primera vez en años cuando leyó sobre las deudas del pueblo. Fue entonces cuando ejecutó la segunda fase de su plan. Utilizando una red de empresas fantasma y testaferros, Tiago comenzó a comprar la deuda de San Lorenzo. Cuando el banco local necesitaba liquidez, su financiera en la capital la proveía. Cuando don Anselmo hipotecaba otra parte de sus tierras para pagar sus vicios de juego o las bodas lujosas de sus hijos, era una compañía de Tiago la que, sin que nadie lo supiera, adquiría los derechos. Poco a poco, documento a documento, Tiago fue comprando el pueblo entero. Compró las hipotecas de los comerciantes que le habían negado comida. Compró los pagarés del ayuntamiento que lo había marginado. Compró las deudas de juego de Rogelio, el hijo del terrateniente, que se había convertido en un adulto inútil y vicioso. Durante años, San Lorenzo vivió en una burbuja prestada, creyendo que el dinero fluía de la capital gracias a su prestigio, sin saber que estaban firmando su sentencia de muerte en el libro mayor del niño que habían expulsado. Hubo una noche particular, 15 años después de su partida, que definió el momento del retorno. Tiago estaba en su oficina, mirando un mapa gigante de la región que ocupaba toda una pared. Había alfileres de colores clavados en casi todas las parcelas de San Lorenzo. Los alfileres rojos representaban las propiedades que legalmente ya le pertenecían, si decidía ejecutar las garantías. El mapa era casi totalmente rojo. La mansión de don Anselmo, la tienda de abastos, los silos de grano, incluso el edificio de la escuela donde le habían roto el pupitre, todo estaba marcado en rojo. Su secretaria entró con el último informe mensual. Tiago lo abrió con la calma habitual, pero su pulso se detuvo al leer la primera línea. El sujeto, Elvira, ha caído enferma, neumonía grave. El médico local se niega a visitarla por falta de pago adelantado. El papel se arrugó en su mano. La frialdad calculada que había mantenido durante una década y media se evaporó en un segundo, reemplazada por un fuego volcánico. Había esperado lo suficiente, había acumulado suficiente poder para aplastarlos 10 veces, pero había esperado el momento perfecto para que la lección fuera histórica. Ahora, el tiempo se había acabado. No permitiría que Elvira muriera sola en esa choza fría, mientras los dueños del pueblo dormían en sábanas de seda compradas con su dinero. Tiago se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad iluminada. Su reflejo en el cristal ya no era el del muchacho asustado, era el de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. «Prepara el coche», dijo por el intercomunicador. Su voz sonó extraña, como si viniera de otra época. «Y llama a los abogados. Quiero ejecutar todas las garantías. Todas. Mañana mismo». «¿A qué destino, señor?», preguntó la voz temblorosa de la secretaria. Tiago miró el mapa lleno de alfileres rojos. «A casa. Vamos a comprar un pueblo». Esa noche, mientras Tiago cruzaba la ciudad en su limusina negra, llevando en el maletero no ropa, sino cajas de documentos legales que pesaban más que el plomo, en San Lorenzo comenzó a llover. Era una lluvia suave pero persistente, como si el cielo supiera que se avecinaba una limpieza. El pueblo dormía, ignorante de que el amanecer no traería solo el sol, sino al dueño de sus destinos. El niño olvidado regresaba, y no venía a pedir un lugar en la mesa, venía a reclamar la mesa, las sillas, la casa y el suelo sobre el que estaba construida. La era de don Anselmo
Había terminado técnicamente hacía años, solo que él aún no lo sabía. La notificación de desalojo estaba en camino, y tenía un motor V8 y faros que cortaban la oscuridad de la carretera como ojos de venganza. Si la fotografía original de la fundación del Consejo mostraba un orden estático y predecible, una instantánea tomada en la mañana del regreso de Tiago habría capturado el caos absoluto de lo incomprensible. San Lorenzo de la Niebla amaneció no con el canto de los gallos, sino con el ronroneo profundo y gutural de motores que el pueblo nunca había escuchado. No era el traqueteo asmático de los viejos camiones de carga, ni el motor cansado del coche de don Anselmo. Era el sonido de la ingeniería moderna, un desfile de 3 limusinas negras y una ambulancia privada de alta tecnología que avanzaba por el camino principal como una flota de naves espaciales, aterrizando en la Edad Media. La caravana no se detuvo frente al ayuntamiento, ni ante la iglesia, ni mucho menos ante la mansión del terrateniente. Los vehículos, con sus vidrios tintados reflejando las caras asombradas de los campesinos, que se asomaban a las ventanas, cruzaron el centro y se dirigieron resueltamente hacia el vertedero, hacia la periferia, hacia el barro donde vivía la mujer que el pueblo había decidido olvidar. El contraste visual era violento, el brillo inmaculado del metal negro contra la palidez grisácea de las casas de adobe y madera podrida. Era como si el futuro hubiera venido a juzgar al pasado y lo hubiera encontrado culpable solo con su presencia. Dentro del primer vehículo, Tiago observaba el paisaje de su infancia a través del cristal blindado. No sentía nostalgia, sentía una fría validación. Cada bache en el camino, cada fachada despintada, cada rostro prematuramente envejecido que veía pasar confirmaba su diagnóstico. San Lorenzo era un cadáver que aún caminaba por inercia, pero su mente no estaba en la venganza en ese preciso instante, sino en la carrera contra la muerte que se libraba en el asiento trasero de su coche, donde su equipo médico personal revisaba los monitores portátiles. Había traído a los mejores especialistas de la capital, pagándoles en una semana lo que ganarían en un año, con una sola instrucción: ella no muere hoy. Cuando la caravana se detuvo frente a la choza de Elvira, el silencio que cayó sobre el lugar fue espeso. Los vecinos más cercanos, gente pobre que compartía la marginalidad de la lavandera pero que nunca había movido un dedo por ella, salieron de sus casas con una mezcla de terror y curiosidad reverencial. Vieron bajar primero a hombres de seguridad, tipos grandes con auriculares y trajes que costaban más que todas las casas de la cuadra juntas. Luego bajaron los médicos, vestidos de blanco impoluto, cargando maletines y equipos de oxígeno, moviéndose con una urgencia profesional que ignoraba el lodo bajo sus zapatos. Y finalmente, bajó él. Tiago ajustó los botones de su saco. El aire del pueblo olía igual, a humo de leña, a tierra mojada y a estiércol, pero él ya no era el niño que se escondía en los pliegues de ese olor. Caminó hacia la puerta de la choza, que colgaba de una sola bisagra, y entró. El interior estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz gris de la mañana que se colaba por las rendijas. El olor a enfermedad era penetrante. En el catre del fondo, bajo una montaña de mantas viejas, yacía Elvira. Parecía un pajarito caído del nido, tan frágil que Tiago temió que el simple hecho de mirarla pudiera quebrarla. Se arrodilló junto a la cama, ignorando el suelo de tierra, y tomó la mano de su madre. Estaba ardiendo en fiebre. «Mamá», susurró, su voz perdiendo por primera vez el tono de mando corporativo para volver a ser la del niño asustado bajo la lluvia. «Mamá, soy yo, he vuelto». Elvira abrió los ojos con dificultad. La neumonía le había robado el aire y la lucidez, pero hay vínculos que operan más allá de la biología. Ella lo miró, y aunque sus ojos estaban vidriosos, una chispa de reconocimiento cruzó su mirada. No vio al magnate, ni los trajes caros, vio a su niño. «Sabía que vendrías antes de que lloviera fuerte», murmuró, su voz un hilo de aire confundiendo el tiempo y el espacio. «Tienes que comer algo, hijo, estás muy flaco». Tiago sintió que se le cerraba la garganta. Hizo un gesto a los médicos, que esperaban en la entrada como sombras blancas. «Sálvenla», ordenó, y no fue una petición. «Tienen todo lo que necesitan en la ambulancia. Estabilícenla aquí. No resistirá el viaje al hospital todavía. Monten una unidad de cuidados intensivos en esta choza si es necesario. Si se va la luz, usen los generadores de las limusinas. Si necesitan algo más, traigo un helicóptero. Pero ella no se va hoy». Mientras el equipo médico
transformaba la miserable vivienda en una sala de operaciones de vanguardia, conectando sueros y monitores que pitaban con un ritmo tranquilizador. Afuera se estaba gestando la tormenta social. La noticia de la invasión había llegado a oídos de don Anselmo. El terrateniente estaba desayunando en su terraza, cuando su capataz llegó corriendo, pálido como un papel, balbuceando sobre coches de reyes y médicos de ciudad, en casa de la lavandera. Para don Anselmo, aquello era una afrenta personal. En su mente feudal, nada podía entrar o salir de San Lorenzo sin su permiso, y mucho menos dirigirse a la casa de la paria del pueblo con tal despliegue de riqueza. Convencido de que se trataba de algún error, o quizás de algún pariente lejano y rico que Elvira había ocultado, una idea absurda, pero la única que su mente podía procesar, tomó su bastón, llamó a su hijo Rogelio y se dirigió hacia la periferia en su viejo sedán, seguido por el jefe de policía local, un hombre cuyo uniforme le quedaba 2 tallas pequeño y cuya lealtad se compraba con botellas de vino. Cuando don Anselmo llegó al lugar, se encontró con una barrera humana. Los guardaespaldas de Tiago habían formado un perímetro alrededor de la choza. La gente del pueblo se agolpaba a unos 20 metros, murmurando, señalando los coches brillantes con dedos temblorosos. Don Anselmo se bajó de su coche, rojo de indignación, y caminó hacia la entrada con la seguridad de quien ha caminado por esas calles como si fuera su jardín privado durante 70 años. «¡Abran paso!», bramó, intentando empujar a uno de los guardias. «¿Quién demonios se creen que son? Esta es mi tierra. Quiero ver al responsable de este circo ahora mismo». El guardia ni siquiera parpadeó. Era una estatua de granito con gafas de sol. «Nadie entra». «Orden estricta», dijo el guardia con una voz monótona y desinteresada. Don Anselmo, que nunca había recibido un no en su vida sin que fuera seguido de un castigo, levantó su bastón. «Soy la autoridad aquí, jefe. Arréstelos», gritó girándose hacia el policía, que miraba con nerviosismo las armas que abultaban bajo los sacos de los guardaespaldas. En ese momento, la puerta de la choza se abrió. Tiago salió. Se había quitado el saco y se había remangado la camisa blanca impoluta. Se limpió las manos con un pañuelo de seda y miró la escena con una calma gélida. El sol de media mañana iluminó su rostro, y por un segundo el tiempo se detuvo. Rogelio, que estaba detrás de su padre, soltó un grito ahogado. Él lo reconoció primero. La memoria del miedo es más duradera que la del orgullo. Reconoció los ojos oscuros que lo habían humillado en la pizarra de la escuela hacía tantos años. «¿Tiago?», susurró Rogelio, retrocediendo un paso. Don Anselmo entrecerró los ojos. La imagen del niño sucio y la del hombre poderoso que tenía delante chocaban en su cerebro, negándose a fusionarse. «¿El expósito?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y desprecio que moría en sus labios al ver la calidad de la ropa del hombre y la autoridad que emanaba. Tiago bajó los 2 escalones de madera podrida y caminó hasta quedar a 1 metro de don Anselmo. Era más alto ahora, mucho más alto. Miró al anciano no con odio, sino con la indiferencia con la que un biólogo mira a un insecto interesante pero molesto. «Señor Anselmo», dijo Tiago. Su voz era suave, pero proyectaba tanto poder que los murmullos de la multitud cesaron instantáneamente. «Le pediría que bajara la voz. Mi madre está descansando y los médicos necesitan concentración. Su escándalo es innecesario». «¿Tu madre?». Don Anselmo soltó una risa nerviosa intentando recuperar el control de la situación. «¿La lavandera? Mira, muchacho, no sé a quién le has robado esos trajes o qué clase de estafa estás montando, pero en este pueblo hay reglas. No puedes bloquear una vía pública y traer forasteros sin registrarse en el ayuntamiento. Te doy 5 minutos para que recojas tus cosas y te largues, o haré que te saquen a patadas como cuando eras un crío». Tiago no se movió, ni un músculo de su cara se tensó. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, y el jefe de policía llevó instintivamente la mano a su funda, pero Tiago solo sacó un reloj de bolsillo de oro. Lo consultó brevemente y lo volvió a guardar. 5 minutos, repitió Tiago saboreando las palabras. «Es curioso que mencione el tiempo, Anselmo, porque el suyo se acabó hace mucho, solo que nadie tuvo la cortesía de informarle». «¿Me estás amenazando?», bramó el anciano, golpeando el suelo con su bastón. «No», respondió Tiago, y dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del terrateniente, obligándolo a retroceder. «No amenazo a mis empleados, y mucho menos a mis inquilinos morosos». La frase quedó flotando en el aire húmedo. «Inquilinos morosos». Don Anselmo parpadeó confundido. «¿De qué demonios hablas?». «Soy el dueño de la mitad de este valle». Tiago sonrió. Fue una sonrisa leve, afilada, la sonrisa del tiburón antes de morder. «Era, Anselmo, era, técnicamente, desde las 9 de la mañana de hoy,
Cuando mis abogados registraron las ejecuciones hipotecarias en el juzgado distrital, usted vive en mi propiedad, camina por mi suelo y está gritando frente a la casa de la mujer que ahora, a efectos prácticos, es la dueña de la casa donde usted duerme. Un murmullo de shock recorrió la multitud. Nadie entendía los detalles legales, pero entendían el tono. Entendían que el perro callejero había vuelto convertido en lobo, y que el lobo acababa de morder la yugular del viejo león. «Está loco», dijo don Anselmo, pero su voz temblaba. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero vio que la gente del pueblo miraba a Tiago con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo una aparición divina. «Rogelio, vámonos, este idiota está delirando. Llamaré al gobernador». Tiago se hizo a un lado, cediéndoles el paso con una cortesía burlona. «Llámelo. De hecho, dígale que Tiago, el CEO de Recuperaciones Norte y el nuevo acreedor mayoritario del municipio, le manda saludos. Seguramente querrá hablar conmigo antes que con usted». «¡Ay, Anselmo!». El viejo se detuvo, con la mano en la puerta de su coche. Se veía más pequeño, más viejo que hace 10 minutos. «No se ponga cómodo en la mansión. Mañana convocaré una reunión en la plaza. Asista y lleve sus libros de cuentas. Vamos a discutir su desalojo». Don Anselmo subió al coche sin responder, pálido como un fantasma. Mientras el vehículo se alejaba levantando polvo, Tiago se giró hacia la multitud. No dijo nada, simplemente los miró, uno por uno, a los ojos. Los que antes lo escupían, ahora bajaban la mirada. Los que lo insultaban, ahora se encogían. En ese silencio tenso, Tiago volvió a entrar en la choza. La primera batalla estaba ganada, no con golpes, sino con la verdad devastadora de quién tenía realmente el control. Pero la guerra por el alma del pueblo apenas comenzaba, y Tiago sabía que la humillación pública de hoy era solo el aperitivo de la justicia que estaba por servir. Adentro, el monitor cardíaco de Elvira empezó a marcar un ritmo más fuerte y estable, como si el corazón de la madre supiera que su hijo había ganado y que por fin era seguro vivir. Si volviéramos a encuadrar la lente, esta vez para una toma panorámica desde el campanario de la iglesia al día siguiente, veríamos una composición geométrica perfecta de la justicia poética. La plaza central de San Lorenzo, escenario habitual de mercados y procesiones religiosas, se había transformado en una sala de tribunal al aire libre. En el centro, donde solía colocarse la tarima para los discursos de don Anselmo, durante las fiestas patronales, ahora había una mesa sencilla de madera desnuda. Sobre ella no había flores ni banderas, sino torres de papel, montañas de expedientes, carpetas de cuero y documentos sellados que se mecían suavemente con la brisa. Eran la historia contable de cada alma del pueblo, la suma de todos sus miedos y todas sus deudas, ahora bajo la mano del hombre a quien una vez negaron el saludo. El pueblo entero estaba allí. Nadie quiso, o se atrevió, a faltar. Los campesinos, con sus sombreros en la mano, formaban un semicírculo silencioso y temeroso. Los comerciantes, sudando dentro de sus trajes de domingo, cuchicheaban nerviosos. Y en primera fila, aislado en una silla que alguien había traído apresuradamente, estaba don Anselmo. Había intentado mantener su postura erguida, vistiendo su mejor traje de lino, pero algo en él se había roto durante la noche. Sus ojos, antes fieros, se movían inquietos de un lado a otro, buscando aliados que ya no existían. A su lado, su hijo Rogelio miraba al suelo, consumido por la vergüenza de saber que sus vicios habían sido el combustible de la ruina familiar. Tiago apareció puntualmente cuando el reloj del ayuntamiento dio las 10. No hubo música, ni anuncios. Simplemente salió del edificio municipal acompañado por 2 notarios de la ciudad que cargaban libros de actas. Se situó detrás de la mesa, puso las manos sobre los papeles y miró a la multitud. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el aleteo de las palomas en los aleros. Durante 30 años, comenzó Tiago, y su voz, amplificada por la acústica natural de la plaza, resonó en los huesos de los presentes. Este pueblo ha funcionado bajo una creencia simple, que algunos nacieron para poseer y otros para deber. Se les enseñó que la pobreza era una condición natural, como la lluvia o la sequía. Se les mintió. Tomó la primera carpeta de la pila. Pedro García, llamó, un hombre mayor, herrero de profesión, dio un paso al frente temblando. «Sí, señor Tiago, aquí dice que hipotecaste tu taller hace 12 años para pagar la operación de tu esposa. Don Anselmo compró esa deuda y te ha estado cobrando un interés del 40% anual. Has pagado el valor del taller 3 veces y según este papel, todavía lo debes entero». Un murmullo de indignación recorrió la plaza. «Legalmente», continuó Tiago,
sosteniendo el documento en el aire. Este taller es mío ahora. Yo compré la deuda de Anselmo. Tengo el derecho de echarte y convertir tu fragua en un garaje para mis coches. El herrero bajó la cabeza, llorando en silencio. La multitud contuvo el aliento, esperando el golpe final, confirmando sus temores de que el nuevo amo sería más cruel que el anterior. Tiago mantuvo la tensión un segundo más, dejando que el miedo calara hondo. «Pero yo no soy don Anselmo», dijo Tiago con frialdad, y con un movimiento brusco y seco, rasgó el documento por la mitad. Luego volvió a rasgarlo hasta que solo quedaron confetis de papel cayendo sobre la mesa. «Tu deuda está pagada, Pedro. La escritura de tu taller será transferida a tu nombre esta misma tarde. Eres un hombre libre». El sonido del papel rompiéndose fue más fuerte que un disparo de cañón. El herrero cayó de rodillas, sin poder creerlo. La multitud jadeó. Tiago no se detuvo. Tomó otra carpeta. «María González, viuda. Deuda por semillas y herramientas. Pagada». Rasgó el papel. «Hermanos López. Deuda por el arrendamiento de tierras. Pagada». Otro papel destrozado. Durante la siguiente hora, Tiago se dedicó a desmontar, hoja por hoja, el sistema de opresión económica que había asfixiado a San Lorenzo durante medio siglo. Liberó a los panaderos, a los agricultores, a los albañiles. Con cada documento que destruía, el peso sobre los hombros del pueblo se aligeraba, y el aire se llenaba de una euforia incrédula, una mezcla de llanto y risa histérica. Estaba comprando su lealtad, sí, pero también les estaba devolviendo su dignidad. Cuando terminó con la pila de los pequeños, solo quedó una carpeta sobre la mesa. Era gruesa, encuadernada en cuero negro. Tiago puso su mano sobre ella, y la plaza volvió a quedar en silencio sepulcral. Se giró lentamente hacia don Anselmo. «No he olvidado su deuda, Anselmo», dijo Tiago, y su tono cambió. Ya no era el del libertador, sino el del juez. «Mientras esta gente trabajaba de sol a sol para pagar intereses usureros, usted vivía a crédito, hipotecó la casona grande, hipotecó los viñedos, hipotecó incluso el agua de los canales de riego para cubrir las pérdidas de juego de su hijo en la capital». Don Anselmo se puso de pie, temblando de rabia y humillación. «Eso es mentira. Son mis tierras. Llevan el apellido de mi familia desde hace 4 generaciones, y las perdió en una sola», respondió Tiago implacable. «Mis abogados han auditado todo. Usted está en bancarrota, Anselmo. Técnicamente lleva años viviendo de la caridad de los bancos que yo controlo. La mansión donde durmió anoche es mía. Los caballos que monta son míos. Incluso la silla en la que está sentado pertenece a la lista de activos liquidados». Tiago abrió la carpeta negra, no la rasgó, sacó un documento oficial y un bolígrafo de plata. «Sin embargo, yo creo en la justicia, no en la crueldad gratuita. No voy a dejarlo en la calle como usted quiso hacer con mi madre y conmigo». Hizo una señal a uno de sus asistentes, quien se acercó a don Anselmo con el documento. «Le ofrezco un trato. Firma la cesión voluntaria y pacífica de todas las propiedades restantes para evitar el desalojo forzoso por la Guardia Civil. A cambio, le cedo el usufructo vitalicio de una propiedad en las afueras». Don Anselmo, con las manos temblorosas, leyó el documento. «¿Qué propiedad?», preguntó con voz quebrada. «La antigua casa del guardabosques cerca del vertedero», dijo Tiago sin pestañear. «Es pequeña, tiene goteras, y el viento se cuela en invierno. Es muy parecida a la casa donde crecí. Creo que le servirá para reflexionar sobre la perspectiva». Rogelio intentó protestar, pero su padre lo calló con un gesto. Don Anselmo miró a la multitud. Buscó apoyo en los rostros de los hombres y mujeres que había gobernado, pero solo encontró miradas duras, espaldas que se enderezaban y ojos que ya no miraban al suelo. Entendió entonces que su poder nunca fue real, era solo miedo prestado, y el miedo se había cambiado de bando. Con una derrota que pesaba más que los años, don Anselmo tomó el bolígrafo, firmó. Fue el garabato final de una era. Al soltar la pluma, dejó de ser el patriarca para convertirse simplemente en un anciano sin recursos. «Tienen hasta el atardecer para sacar sus efectos personales», sentenció Tiago cerrando la carpeta. «Solo ropa y recuerdos. Los muebles se quedan». Don Anselmo se retiró, apoyándose pesadamente en su hijo, caminando entre la multitud que se abría no por respeto, sino para no contagiarse de su desgracia. Mientras se alejaban, Tiago permaneció en el centro, solo, no sonrió, no celebró. Miró hacia la esquina de la plaza donde estaba la vieja escuela, y luego hacia el camino que llevaba a la casa de su madre. Había roto las cadenas del pueblo, pero sabía que la parte más difícil venía ahora. Había destruido el viejo mundo, y ahora tenía la obligación moral de construir uno nuevo sobre sus ruinas, uno que no repitiera los mismos errores. La gente empezó a acercarse a él, tímida al principio, queriendo besarle la mano, llamándolo
El patrón. Tiago levantó la palma, deteniéndolos. No, dijo con firmeza. No me llamen patrón. No he hecho esto para ser su nuevo Anselmo. He hecho esto para que entiendan que el poder está en quien trabaja, no en quien hereda. Hoy celebren. Mañana, todos tenemos que trabajar. Hay un pueblo que reconstruir. Y mientras la plaza estallaba en vítores, Tiago recogió sus papeles. Su mirada se cruzó con la de Elvira, a quien los médicos habían sacado en silla de ruedas al porche de su choza para ver la escena desde lejos con unos binoculares. A la distancia, madre e hijo compartieron un momento de silencio. La profecía se había cumplido. Ellos habían lavado la suciedad del pueblo, y ahora, el pueblo estaba limpio para empezar de nuevo. Pero en la mente de Tiago, una última pieza del rompecabezas faltaba por encajar para cerrar el círculo completamente. Una lección final que aseguraría que la historia no se olvidara jamás. Han pasado 2 décadas desde aquel día en la plaza, y si hoy visitaras San Lorenzo de la Niebla, difícilmente reconocerías el lugar que describía aquella primera fotografía desgastada. La niebla sigue bajando de las montañas al amanecer. Eso es cierto, pero ya no cubre un pueblo de techos hundidos y miradas bajas. Ahora la niebla se disipa para revelar hileras de viñedos tecnificados, cooperativas agrícolas donde los camiones hacen fila para cargar productos de primera calidad y, sobre todo, una escuela moderna de ladrillo visto y cristal que lleva un nombre grabado en bronce sobre su arco de entrada. Escuela de Artes y Oficios Elvira. La transformación de San Lorenzo no fue un milagro caído del cielo, fue una obra de ingeniería social ejecutada con la misma precisión fría con la que Tiago desguazaba edificios en la capital. Durante los primeros 5 años, Tiago gobernó el pueblo no como un alcalde, sino como un gerente de crisis. Estableció sistemas de riego, trajo agrónomos expertos para recuperar la tierra que don Anselmo había agotado, y creó un fondo de becas para que ningún niño tuviera que dejar los libros por un arado. Pero su reforma más profunda fue invisible. Extirpó la mentalidad de servidumbre, enseñó a los habitantes a leer contratos, a negociar precios y a entender que el valor de su trabajo no dependía del apellido de quien lo compraba. Elvira vivió lo suficiente para ver este renacimiento. Sus últimos años fueron una especie de justicia poética tranquila. No quiso mudarse a la mansión confiscada de don Anselmo. Decía que esa casa tenía fantasmas de avaricia en las paredes. En su lugar, Tiago construyó una casa hermosa y luminosa en el mismo terreno donde estaba su vieja choza, cerca del río, pero esta vez con cimientos profundos y calefacción central. Allí, la antigua lavandera recibía visitas constantes. Ya no lavaba ropa ajena. Ahora las mismas señoras que antes la despreciaban venían a pedirle consejo o simplemente a presentarle sus respetos, conscientes de que ella era la madre del hombre que sostenía el cielo sobre sus cabezas. Cuando Elvira falleció, una tarde suave de primavera, su funeral fue el evento más grande en la historia de la región. No hubo trabajo ese día. El pueblo entero caminó detrás del féretro, y Tiago, el hombre de hierro, lloró abiertamente, sin vergüenza, sosteniendo la mano de su madre hasta el borde de la tierra. ¿Y qué fue de don Anselmo? Su final fue tan silencioso como ruidosa había sido su vida. Vivió sus últimos años en la casa del guardabosques, observando desde la distancia cómo el pueblo prosperaba sin él. La amargura se convirtió en su única compañera. Lo más cruel para él no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Nadie lo odiaba ya, simplemente lo ignoraban. Se convirtió en una nota al pie de página en la historia de su propio reino. Murió un invierno, y se dice que solo Tiago pagó por su entierro, no por afecto, sino por el cierre definitivo de un ciclo contable. Rogelio, su hijo, huyó a la ciudad, perdiéndose en el anonimato de la multitud, incapaz de vivir en un lugar donde su apellido ya no abría ninguna puerta. Pero la verdadera conclusión de esta historia se encuentra, una vez más, en una pared. Si entras hoy al renovado ayuntamiento de San Lorenzo, verás que la vieja fotografía de los años 50, aquella donde don Anselmo dominaba el centro y Elvira era una mancha borrosa, sigue allí. Tiago ordenó que no se quitara, para que no olvidemos quiénes éramos, dijo. Sin embargo, justo al lado, hay una nueva fotografía, tomada 20 años después del regreso de Tiago. Esta segunda imagen es, en sí misma, una declaración de principios. La composición es radicalmente diferente. No hay un solo hombre poderoso en el centro con un bastón. En esta foto el encuadre es amplio, panorámico. Muestra a todo el consejo cooperativo del pueblo, hombres y mujeres, el hijo del herrero, la hija del panadero, los nietos de los campesinos, todos de pie, mirando a la cámara con una dignidad tranquila. Y si buscas a Tiago en esta nueva imagen,
Te costará encontrarlo. No está en primera fila, no lleva una banda de alcalde ni ocupa el trono. Tienes que mirar con atención hacia el fondo, casi en la última fila, medio tapado por el hombro de un joven ingeniero agrónomo. Allí está él. Tiene las sienes plateadas y esas mismas cicatrices invisibles en los ojos, pero hay algo nuevo en su expresión. Está sonriendo. No es la sonrisa depredadora que le dedicó a don Anselmo el día del juicio, sino una sonrisa serena, la de un arquitecto que contempla un edificio terminado que ya no necesita sus andamios para mantenerse en pie. En esa segunda foto hay un detalle más, un eco visual que cierra el círculo perfecto de esta narrativa. En la primera fila, sentada en una silla de honor en el centro, el lugar que antes ocupaba el terrateniente, hay una niña pequeña. Es la nieta de uno de los vecinos más pobres. Lleva un vestido limpio y sostiene un libro abierto en su regazo. Y si usas una lupa, como hicimos al principio de esta historia, verás que la mano de Tiago, desde la fila de atrás, descansa suavemente, casi imperceptiblemente, sobre el hombro del padre de la niña. Ese gesto lo dice todo. La mano que una vez fue pequeña, sucia y rechazada, la mano que tuvo que endurecerse para cargar piedras y destruir imperios, finalmente ha encontrado su propósito. No se cerró en un puño para golpear eternamente, se abrió para empujar a la siguiente generación hacia la luz. Tiago, el niño que nadie quería, no volvió para ser el dueño del pueblo, volvió para asegurarse de que el pueblo fuera dueño de sí mismo. Rompió el espejo distorsionado del pasado y entregó a San Lorenzo un reflejo nuevo, uno donde nadie es una mancha borrosa en la esquina de la historia. Y así, entre dos fotografías colgadas en una pared, descansa la crónica completa de una revolución que no necesitó disparar una sola bala, porque entendió que la venganza más terrible y hermosa contra la oscuridad es, simplemente, encender la luz para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la memoria. Historias como la de Tiago y Elvira se esconden en miles de fotografías olvidadas en áticos y mercadillos alrededor del mundo. Si esta narración te ha conmovido, si crees en el poder de revelar lo invisible, te invito a darle un me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a seguir siendo la voz de los ecos que el tiempo intentó silenciar. Hasta la próxima historia.